Mis hermanos y hermanas, la expresión viva el rey, ¿ya? Es una expresión básicamente que lo que hace, ¿ya? Pues en cierta manera es exaltar y intentar en cierta manera declarar que el rey tenga larga vida. Es una expresión básicamente que también muestra el reconocimiento de aquel que es rey. Y posiblemente en este texto que hemos leído hoy, mis hermanos, le iría bien el título de Viva el Rey. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que en este capítulo 5 de Segunda de Samuel, aquí David es ungido finalmente como rey sobre todo su pueblo. Por tanto, los ancianos de Israel y de Judá podían decir en aquel momento, Viva el Rey. Fíjense, mis hermanos, que finalmente aquí Dios establece a su rey sobre su pueblo. David finalmente es establecido como rey sobre Israel y sobre Judá. Y digo, mis hermanos, finalmente, ¿por qué? Finalmente porque esto es algo que empezó ya en el primer libro de Samuel, mis hermanos, cuando Dios mismo se escogió a un rey para sí mismo, habiendo rechazado a Saúl como rey por su desobediencia. Dios escogió a su rey conforme a su corazón. Y nos damos cuenta que ahora aquí en este capítulo, mis hermanos, el rey que Dios escogió es establecido finalmente sobre todo su pueblo. Y este es básicamente el tema que nos encontramos aquí en el segunda de Samuel, capítulo 5, esos 25 versículos que lo componen. Pero fíjense, mis hermanos, que hay algunos que han dicho de que este capítulo 5 está formado como un collage de diferentes acontecimientos. Es decir, tienen básicamente un orden, pero no un orden cronológico lo que sucede aquí. Es decir, tenemos acontecimientos que no están puestos en orden de tiempo en cómo suceden. Pero sea como sea, mis hermanos, lo importante es entender que los eventos que vamos a ver aquí sí que están todos ellos ligados bajo un mismo tema. Y es el tema básicamente de que finalmente Dios establece su rey sobre su pueblo. Acuérdense que esta sección de 2 de Samuel del 2 al 5 nos damos cuenta cómo se va estableciendo el reino de David. En el capítulo 2 empieza David reinando solamente sobre Judá y ahora en el capítulo 5 finalmente reina sobre todo Judá y sobre todo Israel. Dios establece a su rey sobre su pueblo. ¿Y qué nos encontramos? Que bajo este tema, mis hermanos, lo que se nos va a mostrar aquí es primeramente ese tipo de rey que es puesto sobre su pueblo. Y después veremos cómo ese rey específico va a conquistar una ciudad que va a ser la capital de su reino. Y de ahí, mis hermanos, el rey en su capital va a empezar a extender su reino sobre sus enemigos. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy en 2 de Samuel 5, ténganlo abierto delante de ustedes, del versículo 1 al 25, y veremos, mis hermanos, estas tres cosas en el día de hoy: tipo, lugar y poder. Veremos primeramente el tipo de rey que nos es dado para gobernarnos como pueblo de Dios. Segundo, veremos, mis hermanos, el lugar desde el cual el rey que nos es dado engrandecerá su reino para el pueblo de Dios. Y tercero, veremos el poder, mis hermanos. Veremos el poder del rey que nos es dado para extender el reino a favor del pueblo de Dios. Tipo, lugar y poder, mis hermanos. Vamos al primer punto. El tipo de rey que nos es dado para gobernarnos como pueblo de Dios. Y fíjense que ese rey, primeramente, mis hermanos, se nos presenta como un rey que pertenece y se identifica con el propio pueblo. Fíjense que esto lo vamos a ver de manera clara en los primeros 5 versículos de nuestro texto de hoy. El rey pertenece y el rey se identifica con su pueblo. En esos primeros 5 versículos nos damos cuenta de que aquí se unge a David plenamente como rey sobre todo el pueblo. Fíjense que hay cosas enfáticas en esos 5 versículos. Y uno de los énfasis, mis hermanos, es la idea de la palabra todo. Fíjense en el versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel.
En realidad aquí la palabra sería vinieron todos los jueces que eran los representantes de esas tribus, mis hermanos. Fíjense ahora en lo que es en el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos. Y ahora fíjense al final del versículo 5, mis hermanos, qué es lo que aparece ahí. David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre, ahí hay otro todo en realidad, aunque no aparezca, sobre todo Israel. Por tanto, fíjense que hay un énfasis, mis hermanos, en que David ahora gobierna sobre todo Israel, sobre todo el pueblo. El rey es puesto como rey sobre todo el pueblo. Ya hay un énfasis en la idea de realeza de David. Porque fíjense cuando se hace pacto David con el pueblo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, ungieron a David por rey sobre Israel. Fíjense, en un solo versículo, 3 veces se menciona la palabra rey. Por lo tanto, hay un énfasis ahí. Ahora David es rey, y no es rey sobre una sola parte del pueblo. Es rey puesto sobre todo el pueblo. Ahora bien, ¿saben lo primero que nos encontramos de ese rey que es puesto sobre todo el pueblo? Lo primero que nos encontramos es el tipo de rey que es puesto para reinar sobre el pueblo de Dios. Se nos identifica qué tipo de rey será. Y esa identificación, ese énfasis de qué tipo de rey, mis hermanos, viene marcado con esa palabra o ese pronombre tú. Fíjense que hay un énfasis, mis hermanos, en el pronombre tú. Fíjense el versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Fíjense, sigan leyendo ahora. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Se dan cuenta? Tú apacentarás, tú serás príncipe, tú eras quien sacabas. Mis hermanos, esos tú son enfáticos. Pero déjenme que les ponga un ejemplo. Yo le puedo decir a alguno de ustedes, hermano, eres parte de esta iglesia, debes tener paciencia y guardar la unidad del Espíritu. Yo lo puedo decir así, pero puedo decirlo también, hermano, tú eres parte de esta iglesia, tú debes tener paciencia, tú debes guardar la unidad del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ese tú no se necesita, pero ¿qué está haciendo ese tú ahí? Está enfatizando, poniendo el foco sobre la persona concreta y específica. Es como el foco de la cámara, mis hermanos. Ese tú es como la cámara que se mueve y enfoca precisamente al personaje principal y nos va a mostrar ahora qué características tiene ese tú, ese rey, ese personaje que es el rey que es ungido sobre su pueblo. Y fíjense cómo nos lo identifican primeramente. Miren el versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablando le dijeron, henos aquí, fíjense la expresión ahora, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Se dan cuenta de lo que le están diciendo? Vienen las tribus, vienen los jueces, le dicen a David, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya. Mis hermanos, y esa expresión, hueso tuyo y carne tuya, fíjense que esas tribus de Israel, esos jueces se están identificando con David de una manera muy concreta. Somos hueso de tu hueso, carne de tu carne. Y si yo les pregunto, ¿han escuchado en algún lugar de la Biblia esa expresión, mis hermanos? La respuesta espero que sea que sí, porque esa expresión nos la encontramos muy parecida al inicio de la Biblia, cuando básicamente en Génesis 2, Dios dio a Eva a Adán. ¿Y qué es lo que dijo Adán en aquel momento? Vayan a Génesis 2, mis hermanos. Fíjense en Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esas tribus están utilizando una expresión muy similar. Somos hueso tuyo, somos carne tuya, David. ¿Qué es lo que estaban diciendo exactamente con esto? Fíjense, cuando vamos a Génesis 2, ¿qué es lo que está diciendo Adán cuando dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿Qué significaba exactamente esto, mis hermanos? Básicamente tenía dos significados claros. Uno, mis hermanos, indicaba procedencia. Es decir, la procedencia en el sentido de que la mujer había sido tomada del mismo lugar que el hombre. Procedencia en el sentido que venían del mismo sitio y por lo tanto, en esencia, no eran algo distinto, sino que venían de lo mismo. Aun y cuando eran creación como los animalitos del campo, mis hermanos, fíjense que uno de los temas en Génesis 2 es que no se encontró ¿qué? No se encontró ayuda idónea para Adán. Le fueron traídos todos los animalitos del campo, mis hermanos, todos. Y Adán les puso nombre, pero para Adán no se encontró ¿qué? No se encontró ayuda idónea, no se encontró algo que fuese, mis hermanos, igual a Adán. Es decir, un perrito, mis hermanos, aun y ser creación, no era en cierta manera igual que Adán. Por mucho que hoy en día, mis hermanos, los animalistas estén cruzados en que tiene el mismo valor un perro que el ser humano, no lo tiene. Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, mis hermanos. Y no se encontró algo que fuese un match perfecto para Adán. Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Caer en una siesta Adán y de una de sus costillas formó a Eva. ¿Y qué es lo que dijo entonces Adán? Esta será llamada varona porque de mí, del mismo sitio ha sido tomada. La idea hueso de mis huesos y carne de mi carne es que hueso de mi propio hueso viene del mismo hueso, viene de la misma carne. Por lo tanto, indica primeramente procedencia, mis hermanos. Pero indica algo más, eso, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Implica pertenencia e identificación. Una pertenencia mutua y una identificación mutua el uno con el otro. Por eso de ahí de Génesis 2 que se establece el ideal para el matrimonio, mis hermanos, cuando cogemos las escrituras nos damos cuenta de que el matrimonio, ¿qué es? El matrimonio, mis hermanos, no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Un pacto, mis hermanos, entre dos partes, de fidelidad y lealtad entre ambas partes, sustentado en unas promesas, mis hermanos, y un pacto hecho bajo los ojos y la vigilancia de Dios mismo. Un pacto en el cual esas dos partes se unen como una sola, diciéndose que ahora yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Por eso se expresa de manera sublime y gloriosa, mis hermanos, en lo que es la unión de hombre y mujer en el matrimonio, en la relación sexual. Ahí es donde se ve una sola carne. Ahí en esa relación dentro del matrimonio, esa unión perfecta, gloriosa, santa, mis hermanos, en la que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa están diciendo, yo te pertenezco solamente a ti y tú me perteneces solamente a mí. Y ahí no entra un tercer partido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es lo que implica. Ahora, lleven esto a lo que las tribus de Israel le dicen a David. En el versículo 1. Venos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Obviamente, no le están diciendo que se casaban con David, pero sí hicieron un pacto con él. En el versículo 3, David hizo pacto. David hizo pacto con ellos en Hebrón. Por tanto, mis hermanos, cuando están diciendo hueso tuyo y carne tuya somos, mis hermanos, lo que le están diciendo a David es que existe una misma procedencia. Es decir, entre el rey y el pueblo hay una relación familiar, una relación
de parentesco entre ellos. No son distintos el rey de su pueblo. Y saben, esto, mis hermanos, era vital. Porque esto es lo que Dios había pedido, que tenía que ser el rey que Él escogiese. Fíjense lo que Dios dice en Deuteronomio 17, donde se nos muestra el ideal, mis hermanos, del rey del pacto. Fíjense en Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Y ahora escuchen bien. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Se dan cuenta? El rey que pondrás ha de salir de tu propio pueblo. Tiene que tener una relación de procedencia y parentesco. Tiene que venir del propio pueblo. Y eso es lo que están diciendo. Hueso tuyo somos, carne tuya somos. Pero al mismo tiempo, con ese pacto en el versículo 3, mis hermanos, se están diciendo de que esa relación entre el rey y su pueblo, mis hermanos, va a haber una pertenencia mutua y una identificación mutua entre el rey y el pueblo. Y eso, mis hermanos, es vital. ¿Saben por qué es vital? Porque esto nos indicaba, mis hermanos, de que el rey estaba perfectamente identificado con el pueblo. De que el rey, mis hermanos, pertenecía al pueblo. De que ese rey que había sido puesto por Dios, que venía del propio pueblo, que tenía una relación de parentesco con el pueblo, ahora en esa relación, mis hermanos, el rey podía decir, yo soy vuestro rey y vosotros sois mi pueblo. Os pertenezco y me pertenecéis. Me identifico y os identificáis conmigo. Y ahí no entra un tercer partido. Fíjense, mis hermanos, que si hay algo que aprendemos de este primer rey, del tipo de rey que se nos presenta, mis hermanos, es que el rey que Dios da a su propio pueblo no es un rey que nada tenga que ver con nosotros como pueblo de Dios. No va a ser un rey que no se identifique en absoluto con nosotros. No va a ser un rey que quede alejado, distante y totalmente trascendente a nuestras realidades, a nuestros sufrimientos, a nuestras debilidades, a nuestra vida como pueblo de Dios. Sino que Dios va a dar un rey, el cual va a tener una pertenencia e identificación con su pueblo máxima, hasta el punto de llegar a decir en un pacto, yo os pertenezco a vosotros y vosotros me pertenecéis a mí. Y cuando nos preguntamos, ¿quién es ese rey? No respondan tan rápido. Ya sé que iban a ir rápido. Será la trampa del día de hoy. Pero ese rey, mis hermanos, que se nos identifica como que pertenece y se identifica con el propio pueblo, fíjense que ese rey se describe de otra manera. ¿Qué tipo de rey es? Es, mis hermanos, rey y pastor para regir al pueblo de Dios. Es decir, pertenece, se identifica con su pueblo, pero es rey pastor para regir, guiar, nutrir al pueblo que rige y gobierna. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en el versículo 2. Fíjense lo que dicen aquí. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Quizá básicamente aquí tenían en mente lo que David hizo con Goliat y cómo después todo Israel siguió a David, mis hermanos, en esa batalla, en esa victoria. Quizá tenían en mente esa canción, ¿se acuerdan de la canción? El top 10 de la canción de aquel tiempo. Saúl venció
a sus 1000. Y David venció a sus 10.000. 3 veces aparecerá el top 10 de aquel tiempo, mis hermanos. Quizá tenían esto en mente, pero fíjense que ahora tú eras el que nos sacaba. Y ahora fíjense cómo lo describen. No solamente hueso, su hueso y tus carnes, fíjense ahora. Final del versículo 2. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel. Eso es lo que están diciendo. Dios te escogió para eso. Tú apacentarás a mi pueblo. Tú regirás y serás príncipe sobre Israel. Mis hermanos, ¿por qué están describiendo a David así? Es bien curioso, ¿saben? Porque en ninguna parte de Primera de Samuel se describe a David de esta manera. En ninguna parte se describe a David como rey pastor. Fíjense que aquí se describe como rey pastor. Es el rey que ¿qué va a hacer? Tú apacentarás. Es decir, es el rey que actuará como pastor, apacentando al rebaño de Dios. ¿Y por qué lo describen así? Busquen Primera de Samuel. Y en ningún sitio se describe a David como el que apacentará, como rey que apacentará. Era pastor, sí, pero en ningún momento se describe así. Es más, es la primera vez en la Biblia, aquí, donde a un gobernante o rey, aparte de Dios, ¿ya? Como a un gobernante o rey se le describe como pastor. Tú como rey apacentarás. ¿Por qué lo describen así, mis hermanos? ¿Saben por qué lo describen así? Esto está ligado a la cultura de aquel tiempo. No olviden, mis hermanos, que la revelación de Dios fue traída en un contexto histórico concreto. Y fue traída en una historia para que pudiese ser entendida en aquel contexto histórico para aquellos que les es dada, mis hermanos. Y debemos entender que en aquel tiempo las divinidades eran concebidas como reyes pastores. Es decir, la divinidad pastoreaba al pueblo. Y tenemos un ejemplo claro, mis hermanos, en quizá el salmo más conocido de todos, que todos nos sabemos de memoria. ¿Saben cuál es? Salmo 119. No. Salmo 23, mis hermanos, ¿ya? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se dan cuenta? Describe a Dios como el pastor de su pueblo. Pues bien, mis hermanos, aquellos que eran reyes eran vicerregentes de la divinidad y tenían que regir pastoreando al pueblo. Por lo tanto, Dios, que es el pastor, mis hermanos, el pastor del pueblo, que pastorea y guía al pueblo, tanto a verdes pastos como a través de valles de sombra de muerte, su rey va a tener que ser ¿qué, mis hermanos? Aquel que sea rey, pastor y apaciente al rebaño de Dios. Y la idea de pastor, mis hermanos, es importante, porque el rey ejercía su función pastoreando. Y eso implicaba, mis hermanos, que tenía que hacer ¿qué? Tenía que guiar al pueblo. Tenía que nutrir al pueblo. Tenía que proteger al rebaño. Tenía que alimentar al rebaño. Tenía que darle con el cayado y con la vara y tenía que darle lugares de agua, proteger, nutrir, alimentar, guiar al rebaño. Esto es lo que supuestamente todos los reyes de aquel tiempo tenían que hacer, pero ninguno lo hizo, mis hermanos. Eran unos déspotas la mayoría de ellos. Pero no el rey que Dios pone sobre su pueblo. Será uno que tiene que proteger al rebaño, incluso si su vida le es requerida. Que tiene que nutrirlo, guiarlo, alimentarlo. ¿Quita esto la autoridad del rey pastor? En ningún momento. Fíjense, mis hermanos, cómo terminan. Final del versículo 2. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, gobernador sobre Israel. El rey va a tener autoridad y plena autoridad, pero va a ser ejercida
como un pastor que guía, nutre y pastorea al rebaño. ¿Cómo va a hacerlo este rey, mis hermanos? ¿Cómo debía hacerlo David? ¿Saben cómo debía hacerlo? Deuteronomio 17 nos da una pista de esto. Y es que el rey que Dios escogiere de entre el pueblo tenía que tener algo, guardar algo, leer algo y escribir algo, mis hermanos. ¿Alguien sabe lo que era? Debía guardar y escribirse para sí mismo la ley de Dios. Y mis hermanos, la manera en cómo el rey pastor que Dios da a su pueblo moverá su cetro para guiar, para nutrir y para alimentar al pueblo, ¿saben con lo que será? Será con la justicia de la ley de Dios. Será con la palabra que Dios dio y la ley que Dios dio justa y perfecta. Así es como el rey pastoreará al pueblo con la justa ley de Dios. Lo vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 3, mis hermanos, como David juzgó según la ley de Dios. ¿Y por qué debía hacerlo así el rey? ¿Por qué no podía pastorear de otra manera, mis hermanos, ese rey? ¿Saben por qué? Fíjense, hay una frase, dos frases, que son vitales y no se nos pueden escapar, mis hermanos. Fíjense en el versículo 2, cuando dice, tú apacentarás, fíjense, tú apacentarás a tu pueblo. ¿Dice eso? No, tú apacentarás a mi pueblo. Entonces lo escogió y le dice, tú apacentarás a mi pueblo. Fíjense ahora el pacto que se hace con David en el versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Es decir, en ese pacto que lo instituyeron como rey, mis hermanos, los ojos de quién estaban vigilando ese pacto, mis hermanos. ¿Quién era el salvaguarda de que en ese pacto ambas partes actuasen como tenían que actuar? ¿Quién era el que vigilaba, mis hermanos, que ese rey apacentase y rigiese a su pueblo? ¿Saben qué ojos estaban puestos en ese reinado? Los ojos de Dios. Y eso es de vital importancia, mis hermanos. Porque David tenía que apacentar y ser príncipe como rey de esta manera. Porque el pueblo que apacentaba no era su pueblo. El pueblo que apacentaba era el pueblo que le pertenecía a Dios, no a él. Y los ojos que estaban mirando su actuación no eran primeramente los ojos del pueblo, eran primeramente los ojos de su Dios. Y David tenía que tener esto bien claro, mis hermanos. Debía entender que él servía a un pueblo que no era suyo, sino que le pertenecía a Dios. Y mientras tuviese eso claro, mis hermanos, David regiría como pastor con la ley de Dios, sabiendo que el pueblo era de su Dios. Mis hermanos, ¿saben? Eso es esencial para David y para cualquiera de nosotros que estamos, mis hermanos, sirviendo. Yo como pastor debo servir y pastorear sabiendo que el rebaño que sirvo y pastoreo, ¿saben qué? No es mío. Y no puedo hacer lo que quiera con el rebaño que no me pertenece. A veces uno querría coger la máquina y esquilar una oveja. Pero no se puede, porque no me pertenecen a mí, mis hermanos. Me pertenecen a Dios. Y cualquier diaconía, cualquier ministerio, cualquier oveja que sirve sabiendo que el rebaño es de Dios. El día que eso se pierde de vista, es el día que las cosas empiezan a ir mal, mis hermanos. Porque cuando uno se cree que lo que tiene es suyo, a veces uno hace lo que quiere. Y mis hermanos, aquí David servía como rey porque el rebaño no era suyo. Mi pueblo, dice Dios. Fíjense este primer punto que nos muestra, mis hermanos,
que el rey que Dios da, el tipo de rey que nos es dado, pertenece, se identifica con el pueblo, es rey, pastor para regir a su pueblo. Y ahora sí, mis hermanos, David no nos ha sido dado a nosotros. Eso fue a Israel. Pero a nosotros nos ha sido dado el gran David, mis hermanos. A nosotros nos ha sido dado el rey que Dios escogió. El rey al que este David apunta y cuyo nombre, mis hermanos, es Cristo Jesús, que nos pertenece y le pertenecemos y se identifica con nosotros, que nos rige y gobierna como el buen pastor. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, mis hermanos, ¿a quién buscaban? ¿Qué preguntaron? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Y a este Herodes, ostras, buscad, buscad, buscad. ¿Y qué es lo que se le dijo? Escuchen bien, mis hermanos, escuchen en Mateo 2, capítulo 6, y fíjense el lenguaje que suena ahí. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá. Esto es Miqueas 5, pero escuchen ahora. Porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta el lenguaje de aquí? Este es Samuel 5:2, mis hermanos. Me saldrá un guiador que apacentará, pastoreará a mi pueblo. Y ese pastor es el rey que buscaban esos magos. Y ese pastor que es el rey, mis hermanos, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto, mis hermanos, de que Cristo Jesús es el rey que tiene una relación de parentesco con nosotros. Y esto es lo sorprendente de la Biblia. Siendo Cristo Jesús Dios mismo, Dios eterno, Dios verdadero de Dios verdadero, siendo Él de arriba y nosotros de abajo, mis hermanos, fíjense que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y participó de nuestra carne, de nuestro hueso, de nuestras debilidades, mis hermanos, hasta el punto de poder decir hueso de vuestro hueso y carne de vuestra carne, hecho hombre como nosotros, pero sin pecado, para identificarse plenamente con los suyos, plenamente con su pueblo, mis hermanos. Identificarse hasta el punto de, si era necesario, tener que morir en una cruz en lugar de sus ovejas. Y así lo hizo nuestro buen pastor. Es el buen pastor que su vida da por ¿quién? Que su vida da por las ovejas. Es el príncipe de pastores que llegará el día que dará la corona de gloria a aquellos que sirven. Es el príncipe y es el pastor, mis hermanos, Jesucristo del nuevo pacto, que guarda y cuida, mis hermanos, nuestras almas. Y en el pacto inaugurado con su sangre, en ese pacto, mis hermanos, ¿saben qué es ese pacto? Es un pacto donde el buen pastor y rey que nos pastorea, mis hermanos, hizo una relación de pacto, un matrimonio entre él y su esposa. Hasta el punto de poder decir, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Yo soy vuestro rey, vosotros mis súbditos. Yo soy vuestro esposo, vosotros sois mi esposa. Os pertenezco y me pertenecéis. Y ahí no entra nadie más. Qué glorioso, ¿no? Saben que, mis hermanos, hay textos en los cuales es más difícil la aplicación práctica. A veces algunos queremos, oye, dame una aplicación práctica para saber cómo paso la semana. Y está bien, es legítimo, y está bien. Y hay textos más fáciles y textos más difíciles para eso. Pero, mis hermanos, lo que tenemos aquí en este rey es algo glorioso. Porque, ¿sabes qué? El día que tengas que cruzar de este mundo a la eternidad, o sea por edad, o sea por enfermedad, o sea por accidente, ese día todos esos consejos prácticos van a palidecer. ¿Y saben lo que va a contar en ese día? Cuando estés en el umbral de cruzar a la eternidad misma,
lo que va a marcar la diferencia es poder decir, yo le pertenezco a Él y Él a mí. Estoy en Cristo, mi Rey. Ese es el Rey que nos ha dado, mis hermanos. Y todo reino necesita, ¿saben qué? Una capital. Y ahora vamos al lugar, mis hermanos. Ahora vamos al lugar desde el cual el Rey que nos es dado engrandecerá el reino para su pueblo. Y la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué nos dice ese lugar? ¿Qué nos dice el lugar de gobierno? ¿Y saben lo que nos dice, mis hermanos? Nos dice que el reino se engrandece por la presencia de Dios. Fíjense, todo imperio, todo reino necesita una capital, ¿sí o no? Tenemos sus hermanos, Asiria tenía a Nínive, el imperio babilónico a Babilonia, mis hermanos. Grecia, Atenas, el imperio romano a Roma. El reino de David, Jerusalén. Y fíjense que ahora, mis hermanos, a partir del versículo 6, después de que en el 4 y el 5 se nos describe, se nos hace el resumen de los años que reinó David sobre Judá y sobre Israel, ahora, mis hermanos, empieza la conquista de Jerusalén. Y fíjense, mis hermanos, de que todo tiene que ver con el tema de engrandecer el reino. O sea, ¿con qué se está relacionado con engrandecer el reino? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10, que se nos dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Fíjense ahora en el versículo 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino. La idea de engrandecer su reino aquí es la idea de exaltar su reino. Pues muy bien, mis hermanos, llegamos a la conquista ahora de Jerusalén. Esto es fascinante, ¿ya? Y David con sus hombres va a Jerusalén, que pertenecía ¿a quién, mis hermanos? Pertenecía a los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos, mis hermanos? Fíjense en el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Resumen rápido, mis hermanos. Los jebuseos era una tribu cananea. Y era un problema que estuviesen en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque Dios en Deuteronomio, en su casa, mis hermanos, léanse todo Deuteronomio porque ahí está el trasfondo, ¿ya? En Deuteronomio, mis hermanos, Dios le dijo a Israel, oye, todos esos pueblos de la tierra, los fereceos, los jebuseos, los heveos, los oreos, estos son las galletas, ¿ya? Los jebuseos, todos estos, ¿ya? Os los voy a entregar y tenéis que, ¿qué? Tenéis que barrer con ellos. Y eso tendría que haberse hecho en la conquista de la tierra prometida. Pero Israel no pudo con los jebuseos. Por tanto, la conquista no llegó a su plenitud. No llegó a cumplirse lo que Dios determinó en su ley. Bueno, los encontramos aquí, mis hermanos. Y va David con sus hombres. Y fíjense cómo responden, mis hermanos, los jebuseos. Fíjense, versículo 6. A mitad. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar. Fíjense, los ciegos y los cojos te echarán. ¿Qué tienen que ver aquí los ciegos y los cojos, mis hermanos? Porque los ciegos y los cojos vuelven a repetirse, mis hermanos, en el versículo 8. Fíjense, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Mis hermanos, ustedes ponen esto hoy en día en el siglo XXI y hubiesen denunciado a David por discriminación. Oye, David, ¿no te enteras de que se está cambiando la nomenclatura de la Constitución? ¿Ya no te enteras de esto? Dice, lo hubiesen acusado de discriminación. Aborrecidos los ciegos y los cojos, ninguno de ellos entrará. Digo, ¿pero qué es esto, hombre? ¿Qué está diciendo aquí, mis hermanos? Fíjense, algunos dicen que los jebuseos pusieron a los ciegos y los cojos ahí, como una especie de amuleto. Pero en realidad esa expresión, los ciegos y los cojos, es una expresión, mis hermanos, de orgullo. Porque la conquista de Israel, no solamente es la conquista de Israel, de Jerusalén, no solamente es la conquista de la ciudad, sino la conquista del orgullo de esos jebuseos, mis hermanos. Y lo vemos cuando sacamos el mapa de Jerusalén. Hoy les doy un tour turístico por Jerusalén del tiempo de David y de los jebuseos. Y fíjense, mis hermanos, que Jerusalén en aquel tiempo era una ciudad pequeñita,
fortificada. Lo que aquí se describe como la fortaleza de Sión, que es la que David conquistó. Fíjense en el versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y esa ciudad que estaba fortificada, mis hermanos, estaba en la parte suroeste de una colina, por lo tanto, fortificada y en la parte más alta. Y después tenía todo lo que era, mis hermanos, el arroyo de Gihón, que era en cierta manera una frontera natural para dificultar lo que era el ataque. Y sabemos que había el arroyo de Gihón porque había un canal. Fíjense en el versículo 8, mis hermanos. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal. Se ve que había un canal de la ciudad de la fortaleza de Sión al arroyo de Gihón que permitía que el agua llegase a la fortaleza, de tal manera que cuando la ciudad se sitiaba, es decir, había un ejército que la sitiaba, la ciudad tenía asegurada recursos de agua, porque por ese canal se sacaba el agua del arroyo de Gihón y llegaba a la fortaleza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Parecía una ciudad prácticamente, ¿qué? Inexpugnable y segura. Y de ahí es lo que vienen los jebuseos. Y entonces le dicen, oye David, tú no entrarás acá, porque aún los cojos y los ciegos te echarán. Es decir, es una expresión de orgullo, de mofa, de burla y de desafío. Es como si le dijesen a David, oye David, ¿pero qué te crees, hombre? ¿Tú crees que vas a venir aquí? ¿Que vas a subir? 4 piltrajillas que tienes ahí, ¿tú crees que vas a venir? Mira dónde estamos. Ni los cojos y los ciegos te echarían de aquí, David. Es una expresión de orgullo. Y mis hermanos, el orgullo es bien malo. Saben que cada principio de año llega la ilustración de algo. Llega a principio de año y tiene que caer una ilustración del Dakar. ¿Ya? Si lo saben, cada año hay una ilustración del Dakar, mis hermanos. ¿Ya? ¿Han visto ese Dakar este año? Gracias. Fíjense, mis hermanos, que hay un personaje, no voy a decir su nombre, que al principio del Dakar dijo, a estos Audi les doy 3 días y para casa. Carlos Sainz no va a hacer nada con ese Audi. Y yo no miro estrategias, yo corro para ganar. Muy bien, no digas el nombre. ¿Saben lo que pasó, mis hermanos? Que este que dijo esto rompió el motor. Tuvo que abandonar. Audi quedó primero y Carlos Sainz ganó. Toma. Esto, mis hermanos, es tragarte las palabras de orgullo. Porque el orgullo suelta muy rápido la lengua y la humildad la mantiene, mis hermanos, en su sitio. Y fíjense que esto es lo que pasó aquí. Y David dice, ¿ah, sí? Muy bien. Aquellos, versículo 8, suban por el canal y hieran a los jebuseos, suba por el canal y hiera a todos los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. ¿Saben aquí quiénes son esos cojos y ciegos? No son literales, mis hermanos, son todos esos jebuseos orgullosos, mis hermanos, que se pensaban que nada se podría contra ellos. Y ahí va David, sube, mis hermanos, y conquista lo que es la fortaleza de Sión y le cambia el nombre por ciudad de David. Ahora ya no le pertenece a los jebuseos, sino que le pertenece a David. ¿Y qué hace David a partir de aquí? ¿Saben qué empieza a hacer? Mis hermanos, lo que suele pasar en Barcelona en el verano. Empieza a llenarlo todo de obras, mis hermanos. ¿Ya? Empieza las construcciones. Y fíjense los versículos 9 al 11. Fíjense cómo se engrandece la ciudad. Se empieza a hacer grande, mis hermanos. Fíjense el versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Empieza a hacer grande la ciudad. Y David iba adelantando y fíjense, y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y fíjense que este engrandecerse, mis hermanos, llegaron las noticias, ¿saben dónde? Llegaron las noticias a Tiro, mis hermanos, que estaba al oeste en la costa mediterránea. Y el rey de Tiro, Hiram, trajo maderas para que David engrandeciese su ciudad. Fíjense versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. ¿Saben cuál es lo que sucede aquí? Se engrandece,
mis hermanos, lo que es ese reino, esa ciudad, ese reino. Y la pregunta es, ¿por qué se engrandecía? ¿Saben por qué se engrandecía? Por una sola razón. Por el final del versículo 10. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y era, mis hermanos, la realidad de la presencia de Dios con David que hacía, mis hermanos, que esa ciudad, David y su reino se engrandeciese, mis hermanos. Porque ¿saben qué? La presencia de Dios lo cambia todo. Mis hermanos, donde está la presencia de Dios, hay, ¿saben qué hay? Crecimiento y exaltación, mis hermanos. Pero no piensen solamente en números. No piensen aquí solamente con el tema de la iglesia. El crecimiento, mis hermanos, puede ser en números, pero creo que el más importante es en madurez, mis hermanos, en el Evangelio. Y la iglesia, mis hermanos, tiene momentos. A veces crece, a veces decrece, a veces está estancada. Hay esas temporadas así en la iglesia, mis hermanos, de nuestro Señor. Pero es que este no es el tema aquí, mis hermanos. ¿Cómo debemos entender que la presencia de Dios estaba con David y David se engrandecía? ¿Saben cómo debemos entenderlo? Y se engrandecía, mis hermanos, hasta el punto de llegar al oeste y alcanzar una nación gentil como Tiro. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Lo debemos entender como David lo entendió? Fíjense cómo David lo entendió en el versículo 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y escuchen ahora, y había engrandecido su reino. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué entendió David? Que lo que ahí sucedía, mis hermanos, es que su reino se engrandeció, se exaltó porque Dios así lo hizo. Porque era Dios quien estaba con él y engrandeció su reino, mis hermanos. El reino de David, el reino de Dios, se engrandece con la presencia de nuestro Dios, llevándolo, ¿saben dónde, mis hermanos? Hasta los confines de la tierra. ¿Por qué era necesario conquistar Jerusalén? ¿Saben por qué era necesario? Para cuando lleguemos la semana que viene al capítulo 6. Porque vamos a ver cómo el arca del pacto es de vuelta a Jerusalén. ¿Y saben lo que significa el arca del pacto? El trono de Jehová. Dios establece su trono en lo que será su ciudad. Y de ahí con su presencia extiende su reino, mis hermanos, de una manera que pasa al oeste y alcanza incluso a una nación gentil como Tiro para que contribuya a construir la ciudad de David, que será la ciudad de Dios. Y la gran importancia de esto, ¿saben lo que era, mis hermanos? Que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, te voy a dar esta tierra, la del Ebeo, la del Freceo, la del Eteo, la del Jebuseo. Deben sacarse todos ellos porque esta tierra, este reino, es para mi pueblo. Y mis hermanos, nos damos cuenta de que ese lugar nos enseña que se engrandece el reino por la presencia de Dios hasta el punto, mis hermanos, de que ese reino alcanzará sí o sí, como a Tiro, a esas naciones gentiles que algún día llegarán, mis hermanos, a esa ciudad de David, a esa Jerusalén, que no va a ser la Jerusalén de este mundo, sino va a ser la Jerusalén celestial donde el trono de nuestro Salvador está puesto y firme. Si yo les pregunto, ¿por qué Dios engrandeció el reino y engrandeció a David? ¿Qué me responderían? Muy bien, Paco que está atento. Mis hermanos, lo engrandeció, el reino se engrandeció por amor del pueblo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. Al final, todo esto fue por amor de su pueblo Israel. Qué frase tan preciosa, ¿eh? Mis hermanos, Dios engrandeció el reino de David, no para el honor de David, no para el ego de David. ¿Saben por qué lo engrandeció? Por amor de su pueblo, por el bien de su pueblo, porque amó a su pueblo. Mis hermanos, si debemos entender que servimos a un pueblo que no es nuestro, debemos entender que también debemos servir como David por amor del pueblo que Dios ha dado. Y si se preguntan por qué Dios nos dio a ese sublime Rey, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué Dios desde Jerusalén, en una cruz y en una resurrección poderosa,
extendió y engrandeció su reino hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Por qué nos dio ese rey? Jesucristo. ¿Por qué extendió su reino? Para alcanzar naciones, tribus, lenguas, razas como la de Tiro y las que están en todo rincón de la tierra. ¿Por qué ha hecho esto Dios? ¿Saben por qué? Porque una de las razones es por amor a su pueblo. Porque Él ama a su pueblo a los 4 rincones de la tierra. Y Él llamará a su pueblo por ese glorioso Rey a su reino admirable de gloria en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Pero ahora pasamos a lo último. Este tiene 3 subpuntos, así que no se asusten porque es más rápido, ¿ya? Pero vamos del rey al lugar y al poder, mis hermanos. Fíjense ahora al poder del rey que nos es dado. Y ahora aquí se extiende, no se engrandece, se extiende el reino a favor de su pueblo. ¿Y cómo se muestra ese poder del rey? Fíjense, se muestra con la extensión del reino. Fíjense que el reino se extiende por el poder del rey, guiado por el Dios verdadero. Es decir, ahora Dios extiende su reino por el poder de su rey, pero siempre guiado por lo que es básicamente Dios, no de cualquier manera. Fíjense, mis hermanos, en los versículos del 13 al 16. Nos volvemos a encontrar lo que es una genealogía aquí, o los hijos que le nacieron a David. No me voy a meter en eso. Ya les expliqué que en aquel tiempo el poder y la fortaleza de un rey y de un reino se veía ¿dónde? Se veía en varios sitios, y en uno se veía en la cantidad de esposas y en la cantidad de hijos. Por tanto, esto, aquí el autor no se mete después con Deuteronomio 17, no se mete aquí. Esta es la fortaleza que vemos básicamente en el reino de David, el poder y la fortaleza que crecía. Y ahora fíjense cómo ese poder se extiende en una batalla. ¿En una batalla contra quién, mis hermanos? ¿Contra quién va a ser? Contra los filisteos, mis hermanos. Fíjense que los filisteos escucharon ¿qué? Tambores de guerra. Han ungido a David y empiezan a sonar los tambores de guerra en el versículo 17. Fíjense, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ahí, mis hermanos, se prepara la batalla. Pero fíjense que si se dan cuenta, mis hermanos, estos versículos, si han escuchado bien la lectura, se organizan en un patrón paralelo. Los filisteos descienden, David consulta, Dios le responde, David ataca y vence. Y otra vez sucede lo mismo. Los filisteos descienden, David consulta, Dios le responde, David ataca y vence a los filisteos. 2 veces consulta David, si lo leen. ¿Por qué tuvo que consultar David a Dios, mis hermanos? ¿Se lo han preguntado? Mis hermanos, Dios ya había confirmado el reino a David. Dios ya le había dicho por activa y por pasiva, y se lo había mostrado: he confirmado tu reino, te he confirmado como rey. Si ya está confirmado, oye David, tira adelante como los de Alicante. Un día les voy a preguntar a los de Alicante, ¿por qué? Oye, bueno, en fin, si ya te ha confirmado, tira adelante, que las cosas ya están firmadas, ve adelante que seguro que vences. Pero David no. Por mucha confirmación, David consultó a Dios. ¿Y qué estaba mostrando con esto David, mis hermanos? ¿Saben lo que mostraba? Que entendía, mis hermanos, de que ese reino solamente podía extenderse con la guía de Dios, porque no era su pueblo y no era tampoco su reino. Y el reino, mis hermanos, de David era el reino de Dios que se extiende no como uno quiere o piensa, sino que debía extenderse como Dios quiere y determina. Y es la guía de Dios la que muestra eso. Y es la consulta de David la evidencia de que David, mis hermanos, dependía una y otra vez de Dios. Y qué importante es esto, porque, mis hermanos, Dios en su providencia puede confirmarnos en nuestra vida, por palabras, por acciones, nuestros ministerios. Puede confirmarlo en nuestra vida. Pero cuando estamos en la cima de la montaña, es el lugar más peligroso, mis hermanos.
¿Saben por qué? Porque es cuando las defensas muchas veces se bajan. Y cuando uno dice, Dios ha confirmado con lo que veo el ministerio que me ha dado, entonces puedo seguir adelante sin necesidad de consultar a mi Dios. Y mis hermanos, eso no es así. Porque estemos arriba o estemos abajo, el reino es de nuestro Dios. Y Él marca y guía cómo se extiende ese reino. Y Dios le dijo, ve porque te los voy a dar. Y aquí hay una cosa, mis hermanos, que tengo que ir acabando, pero que me encanta. Es lo que más me encanta de este texto. Se fueron los filisteos en la primera, ¿y a quién se olvidaron, mis hermanos? ¿Saben a quién se olvidaron? Fíjense el versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos. Dijeron, patas, ¿para qué os quiero? Y salieron, mis hermanos, olvidándose ¿a qué? A sus dioses. Se olvidaron sus dioses, se olvidaron sus ídolos, mis hermanos. Piensen en esto. ¿Qué tipo de dioses son estos? ¿Que uno se los puede olvidar? Uno puede hacer eso de manera cómica. Todos los filisteos ahí corriendo y los diosecillos. Oye, que nos dejáis aquí. Piensen, mis hermanos, ¿qué tipo de dioses son estos? ¿Qué tipo de dioses son que uno se los puede olvidar y que nada puedan hacer en batalla? ¿Qué tipo de dioses son unos que en medio de la batalla se los olvidan? Y saben, esto me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar qué declaración a veces hago en mi vida cuando me olvido de mi Dios. Cuando lo dejo como si fuese uno de esos ídolos. Mis hermanos, el dejarse los ídolos aquí, entre otras cosas, lo que muestra es que aquí solamente hay un Dios verdadero. Y ese es el Dios de David. Y ese es el Dios que venció en batalla. Fíjense, mis hermanos, que ese reino, y con eso voy a juntar esos dos puntos, se extiende por la guía de Dios, pero por el poder del rey, obedeciendo al Dios verdadero. Fíjense que Dios responde de manera distinta. La primera le dice, ve. Y la segunda le dice, no subas. Espérate, fíjense el versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti. Jehová es la imagen de un guerrero aquí, a herir al campamento de los filisteos. ¿Se dan cuenta? Dios responde de dos maneras distintas. No lo hace de la misma manera. Y eso es curioso. Porque si lo hubiese hecho de la misma manera, David hubiese podido decir, oye, como ya sé cómo lo hace una vez, pues no consulto, voy a hacerlo de la misma manera. Pero esto que lo haga de manera distinta, mis hermanos, obligaba a David ¿a qué? A depender de Dios una y otra vez. Se extiende por la guía de Dios y por la guía, mis hermanos, o por la obediencia de su rey. Ese reino se extiende al final, mis hermanos, fíjense, por el poder del rey bajo el poder de Dios. Al final, mis hermanos, David vence. Pero fíjense que ahora, mis hermanos, si tenemos que llegar, ¿a dónde nos lleva ese texto? Al final, mis hermanos, nos lleva, como hemos visto, a nuestro gran David. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, el reino último que Dios confirmó es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo confirmó al Rey de Reyes y a su reino. Lo confirmó el Padre con la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Lo confirmó con toda clase de señales, prodigios y milagros. Y lo confirmó, mis hermanos, en la capital de su reino, Jerusalén. Y lo confirmó de una manera, mis hermanos, sublime, con el Rey de Reyes clavado en una cruz. La muestra máxima de debilidad, pero al mismo tiempo la muestra máxima de poder y de realeza de ese rey. Y lo confirmó en aquella cruz, y lo confirmó levantando de la muerte, diciéndole, este es el Hijo poderoso, a Él tenéis que oír. Y de ese trono de sangre y resurrección, mis hermanos, el evangelio del reino se extiende a los 4 rincones de la tierra. Y sigue llamando, y sigue diciendo, reconcíliate con Dios, y sigue clamando que mires al Rey, contempla al Rey, no hay nadie como Él. Y sigue llamando al reino al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y lo sigue engrandeciendo Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Escucharás ese llamado del reino?
Porque ¿cómo se extendió, mis hermanos? Con unos hombres que les dijo, me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y saben quién es el instrumento para la extensión de este reino? Guiado por Dios, bajo la guía de Dios y la presencia de Dios, mis hermanos, es su iglesia. Y como David debemos hacerlo bajo el liderazgo de nuestro rey, en obediencia a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que llegue un día, mis hermanos, ¿saben qué? Para que llegue un día que podamos estar en la Jerusalén celestial y podamos mirar y mires y veas una multitud de toda tribu, lengua, raza y nación que nadie puede contar. Y llegue aquel día y entendamos, este es el pueblo de nuestro Dios. Y podamos decir al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos.